Ñañas y ñaños, brothercitos queridos de La Movida, hoy tenemos un programa especial con una invitada especial de la que ya vamos a hablar. Estamos con un nuevo podcast aquí en Maracuyá Sugar Free. Esta cafetería que ofrece postres libres de azúcar, gluten y lácteos, pero deliciosos. Yo lo he comprobado, me he comido prácticamente todos, así que vengan a probarlos. También tenemos un frozen que vamos a degustar en un ratito. También momento de agradecer a la producción audiovisual de B-Record y decirle que si usted tiene un negocio que lo quiere posicionar en el mercado, B-Record hace unos videos espectaculares y una asesoría en comunicación espectacular. Y bueno, ahora sí les voy a adelantar un poquito de nuestra invitada de hoy. Defensora de los derechos humanos, su lucha, su causa es la comunidad LGBTIQ+, y fue electa en 2017 la primera mujer trans asambleísta alterna, entre muchos otros pergaminos. ¿De quién estamos hablando? Se los cuento en un ratito. Aquí empieza La Movida. Tu consultorio médico propio en uno de los edificios más modernos de Ambato. Ambato Medical Center, un proyecto vanguardista en la mejor ubicación de la ciudad. Contáctanos al 0984-058115. Ambato Medical Center, promotores hospitalarios. La Movida, con David Romero. Señoras y señores, familia querida de La Movida, con ustedes, Dayan Rodríguez. Bienvenida, Dayan. Gracias por la invitación, querido David. ¿Cómo es la movida contigo, Dayan? ¿Qué andas haciendo en estos nuevos tiempos? Bueno, en realidad estoy dedicada más a mis estudios, estoy dedicada también al activismo, no lo he dejado no he pensado dejarlo, de hecho, toda mi vida, y lo he conversado incluso con mi familia y mi pareja, que creo que voy a ser activista toda mi vida, o sea, más allá de que pueda estar en espacio privado, público o en la misma sociedad civil. Yo me reía anoche porque tuvimos un chat antes de que esto ocurra, ¿no? Y me estaba acordando ahora que me reía porque te decía, ayúdame si quieres con un pequeño currículum, ¿no es cierto? Sí, y entonces me mandaste una lista interminable que casi revienta el teléfono. Y yo te decía, ¿y ahora qué hago con mi triste licenciatura ante semejantes pergaminos? Bueno, como te dije en esa conversa, en realidad tengo como tengo varias ansiedades ya a mi edad, pero digo yo una ansiedad por conocer, por saber. Veo una maestría o veo algo por allí, o veo un curso simple por allí, digo, quiero tomarlo, quiero saber qué significa esto que no conozco en mi vida. Entonces, así que para nada, o sea, soy más bien, como te dije, ansiosa por conocer. ¿Cuántas maestrías tienes, Dayan? En este momento tengo 3 y pregrado, soy psicóloga de formación, profesional en la salud mental. Y estoy estudiando en este momento otro pregrado, pero para abogada. Mira cuánto prejuicio hay en la sociedad, ¿no? Alguna vez, porque hay que decir que esta no es la primera vez que tenemos una charla con Dayan, nos conocimos hace algunos años, probablemente hace una década, y ella tuvo, digamos, la buena actitud y tuvo la valentía, ya vamos a hablar más adelante de eso, la valentía de recorrer las calles de Guayaquil, en donde lamentablemente en su momento le tocó ejercer la prostitución. Es así. Así es. Vamos a hablar de ese tema más adelante, pero lo traje un poco a la mesa para decir que ya nos conocimos en su momento, y el tema del prejuicio. A veces la gente asocia como que las personas trans pueden ser personas ligadas a la calle, ligadas, ¿me entiendes?, a un mundo, digamos, que la sociedad no mira. Pero tú, en ese sentido, yo sí quiero decirlo con toda franqueza, eres un ejemplo. Has sido asambleísta, o sea, un ejemplo de cambiar esa visión de lo que puede ser una persona trans. Sí, lo que ocurre es que es un sistema estructural, hay mucha violencia y mucha exclusión. Sí, solo con la mujer todavía hay violencia, exclusión o femicidios. Ahora imagínate en contra de las personas trans, ¿no? En este sentido resulta complicado. La mayoría y la forma estructural como está hecha la vida trans es justamente en el ejercicio del trabajo sexual, la exotización de las personas trans. De hecho, cuando llegué, no sé si viste que me estaban ahí medio arreglando justamente porque no quería que se me viera tan expuesta.
Y en ese sentido, vuelvo a repetir, o sea, hay un tema de exotización, hay un tema de estructura violenta, de exclusión. Entonces, por ejemplo, cuando yo ejercí el trabajo sexual en las calles de Guayaquil, no era porque lo quería, sino porque no tenía otra posibilidad. Y sé que muchas mujeres trans en este momento están en la misma condición o inclusive viajan. Pero al fin y al cabo también creo que puse algo, pudiera decir, de... Quizás quise cambiar las cosas, me costó muchísimo, entonces en ese sentido, de hecho me cuesta mantenerme, sobrevivir en el sistema en el que explico que es justamente que excluye a las personas. O sea, ¿sufres todavía discriminación? Por supuesto que sí. O sea, mira, tengo 3 maestrías. No solo es la necesidad de conocer, la ansia de saber, sino también de profesionalizarme y tener mayores oportunidades. Si las mujeres en este momento, me refiero a mujeres cis, sufren en las empresas e instituciones públicas lo que se conoce como el techo de cristal, es decir, un hombre gerente general gana, estoy inventándome, $4,000, pero ella por ser mujer gana $3,000. ¿Por qué? Si tiene la misma capacidad, tiene el mismo título, la misma función. En el caso de las personas trans resulta igual y peor. Entonces no importa inclusive qué nivel académico o profesional pudiera haber tenido. ¿Qué sientes cuando te ofenden en las calles? Bueno, en realidad, ya aquí, por lo menos en la sierra, no es como en la costa. En la costa sí es un poco diferente, es mucho más frontal la discriminación y las agresiones, ¿no? Pero en cambio aquí es como un paneo visual que te hacen. La gente que de repente no me ha visto en ningún lugar o no me reconoce, de repente incluso hasta como no identifican si soy una mujer cis o trans, hacen un paneo de todo mi cuerpo, inclusive se atreven incluso hasta mirar hasta la parte media de las entrepiernas, o sea, para ver si es que se nota algo, no sé, unas cuestiones medias feas que las tenga que decir, pero es lo que sucede, medias ¿no? densas, dicen aquí. Sí, entonces eso de ahí es una agresión psicológica, sí, claro, emocional, y mucha gente lo hace abiertamente, y quien más expecta eso es mi marido Zach, o sea, cuando salimos y él ya lo veo con cara de molesto en la calle, yo sé que alguien me está viendo. Porque él, a diferencia de mí, siendo un hombre trans, él pasa desapercibido. Nadie se imagina que él nació mujer. En cambio, a diferencia de mí, las características femeninas es mucho más difícil poner en un cuerpo masculino a diferencia de él. Entonces, las personas trans, las mujeres trans, somos como etiquetas ambulantes. Y en Guayaquil, ¿qué es lo más feo que te han dicho en términos ofensivos? Una cosa que se te haya quedado en la memoria, no sé si la quieres compartir. Una vez un Uber, cuando vieron que era, pues tú sabes que en las fotos de teléfono no se ve nada. Cuando lo iba a coger y me recibió y me vio que yo iba a subir, me dijo, no, cogió y me dejó plantada, o sea, me dejó botada, una de las tantas cosas que he sabido. De las cosas que he pasado en Guayaquil también es ahora último con nuestra hija, Vali. La quisimos inscribir en varios centros maternales y yo le decía, de hecho a mi marido Zach le digo, anda tú primero, entrevístate con la persona, ve el lugar, si te gusta, ahí yo voy. Entonces siempre hacíamos de esta manera, ¿no? De hecho, por ese momento estábamos todavía medio usando los tapabocas. Entonces yo aprovechaba el tapaboca más las gafas, me las ponía y iba al lugar ahí. Y nos gustó un lugar que quedaba de hecho cerca donde vivíamos en ese tiempo, creo que fue en el 2022. Y cuando ya fui yo personalmente, la señora me vio. Igual, obviamente la gente me identifica por mi tono de voz, o sea, mis facciones no soy una mujer trans que pasa desapercibida como otras, ni tampoco deseo hacerlo, te comento. Pero en esos momentos sí desearía pasar desapercibida por protección a mi hija, ¿no? Entonces se suponía que ella tenía que enviarnos la cuenta para hacer el depósito de la matrícula y la primera pensión y nos dijo que tenía de paso 5 cupos. Nunca sucedió eso, nosotros nos tuvimos que quejar. De hecho, ese video está colgado en mi TikTok, lo puedes ver, en donde estoy cargando a nuestra hija y estoy afuera de la institución educativa diciendo que justamente en ese lugar no nos quisieron recibir y no fue ni siquiera por ella ni por mi marido, fue por mí, porque cuando me vieron a mí dijeron no. Entonces, luego de ese escándalo, por decirlo así en redes, la profesora se disculpó, nos llamó, la rectora, perdón, y la inscribimos allí. Pero nosotros también con mucho miedo les di una clase de género y diversidad a las profesoras también, porque ellas decían, ay, ¿cómo vamos a decirle que su mamá no es mamá, que su papá no es papá, sino mamá? Le digo, es que no tienen que hablar de eso. O sea, más bien tienen que, y tampoco tienen que, de repente, en su mente adulta, piensan que esa información de forma adulta o adultocéntrica tiene que ser transmitida a una criatura de esa forma. Digo, no es así. Y si en algún momento hay que hacerlo, se lo hace de forma parvularia.
con otros métodos, con otros mecanismos que por supuesto tiene que entender, porque no vamos a mentirle tampoco, ¿no? Correcto. Estamos en esta charla profunda e interesantísima con Dayan Rodríguez. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Movida TV Podcast. Es gratis, así que suscríbase para que esta comunidad siga creciendo. Dayan, ¿cuáles son tus nombres de origen? Bueno, mis nombres originales, los que me puso mi mamá, mi papá, son Luis Benedicto. Luis Benedicto, qué cosa tan irónica, ¿no? Ajá, ¿no? Benedicto, suena a papa. Sí. No, pero ese papa fue horrible, me parece. Por eso, pero es irónico que te hayan puesto ese nombre sin saber que en el futuro, digamos, tú ya no ibas a querer esa identidad sexual. Así es. Es una ironía. Así es, y de hecho también hemos conversado con Zach sobre nuestra hija, porque a la final la hemos inscrito como una niña, con nombres femeninos, de hecho son totalmente femeninos, Vale Marie. Entonces... hemos conversado. De hecho... ¿Pero el niño qué es? Disculpa, me perdí. Es niña. Uh-huh. Es niña. Ajá. Ajá. Pero hemos conversado, de hecho, de que si en algún momento llegara a tener alguna de nuestras identidades, y lo que sí hemos dejado en claro es que no por el hecho de que crezca en nuestro seno una familia nuclear trans, necesariamente ella sea trans. De hecho... Con todo el respeto, ¿no? A mí me parece demasiado absurdo cuando nosotros empezamos a hablar del género no binario y queremos tratar a nuestros hijos de forma no binaria. Por ahí vi a un cantante famoso, no quiero decir el nombre, que nació su hija y que le pusieron un nombre masculino, que no tengo problemas con eso. El asunto es que quieras tratarle de manera binaria. Para tú llegar a ese punto, primero tienes que crear unas bases estructurales psicológicas dentro de la criatura. Y lamentablemente, aunque mucha gente no le guste, aquí es cuando yo difiero del activismo extremo, es que quieras enseñarle a una criatura a identificarse en género no binario. Primero tienes que crear esas bases de género masculino y femenino, y a partir de esa identificación, si en un futuro esta criatura desea identificarse en uno o en otro género, a pesar de que tú le hayas educado en un género establecido, eso dependerá de la criatura, pero no por una imposición tuya. Es como las religiones también, o sea, tú vienes a educar a tu hijo porque creció en una familia evangélica, testigo de Jehová o católica, tampoco no debería de ser así. Tú tienes 2 hijos. Así es. Hombre y mujer. Así es. Y ya llegó el momento en que tú les expliques que, digamos, tú eres biológicamente hombre y que tu pareja es biológicamente mujer. En el caso de Vale Marie, mi última hija, con mi última relación, no, porque no tiene todavía la edad como para entenderlo. Pero ella me llama a mi mamá, le dice a Zach papá. En la escuela ha sido también un proceso, de hecho aquí en Quito un tanto complicado, pero se ha comprendido la situación y no pasa nada por ese lado. Por el otro lado, por mi hijo que ya tiene cerca de 7 años de edad y que se encuentra en Venezuela de mi primera relación, él ya tiene claro el panorama, él sabe que eso voy a dejarlo claro, eso ha sido educación justamente de mi expareja. Yo obviamente no estoy en Venezuela y he estado alejada, más bien me veo con él a través de videollamadas. Trato obviamente de no romper todo este tipo de relación que tenemos a pesar de la ruptura que tuve con mi expareja, pero en todo caso creo que la educación y el entendimiento que él tiene ahora, y lo sabe muy bien, es a partir justamente de la educación de mi expareja, ¿no? Y de hecho también le llama papá a mi expareja y a mí me dice mamá, etcétera, ¿no? Entonces no hay ningún problema hasta el día de hoy. Él está creciendo como un niño habitual, común, diríamos normal, si es que a la gente le encanta esa palabra normal, pero en todo caso no sucede nada con él y con nuestra hija, hasta donde nosotros hemos identificado tampoco. Correcto. Y yo quiero que, antes de profundizar un poco en ese tema, hablemos un poquito de tu infancia, ¿no? Tu infancia es definitivamente una infancia mucho más difícil que otras. Es decir, yo me acuerdo que tú me contaste esa vez que a los 16 años tú ya tuviste claro el tema y que tu padrastro te botó de la casa. Fue algo así, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo recuerdas esos momentos? ¿En qué momento tú sentiste que no te veías ni te sentías como hombre? Bueno, en realidad lo supe toda la vida, te voy a ser muy franca, pero como entendía que era algo malo, por ejemplo, desde el hecho de que tú, en mi caso, yo jugaba con juguetes de niñas y me llamaban la atención que no debía de jugar con juguetes de niñas, entonces entendía yo, entre comillas, que algo estaba mal en mí. Cuando no es así, es en realidad este sistema estructural, binario, excluyente, que no quiere y quiere las cosas radicales, ¿no? Lo que es varón, varón, lo que es mujer, mujer, género masculino y femenino y la. Entonces, yo siempre lo supe.
Lo que sucede es que la edad de la adolescencia, como todos adolecemos, estallé. Entonces eso fue como el detonante. Entonces ya no podía, como quien dice, contener en ese momento lo que sucedía dentro de mí. Yo necesitaba sacarlo y digo yo, por eso es que estalló en ese sentido. ¿Y cómo fue el día que estalló? O sea, es decir, ¿qué decisión tomaste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? La verdad fue horroroso y de hecho hasta para escribirse hasta una novela. No sé, deberías. Fue horrible, sí. Deberías. La verdad que sí. Espero que no lo vivan personas en la actualidad. No me refiero de la gente de la comunidad, ¿no? En ese tiempo yo estaba saliendo con un chico del Aguirre Bate en Guayaquil. Yo estaba en un colegio particular. Y lo que ocurría es que cuando salíamos de vacaciones, en ese tiempo no había los celulares, por favor. Solo habían los teléfonos convencionales. Entonces él llamaba frecuentemente en vacaciones a mi casa. Y justo en esos días mi padrastro había justamente tomado vacaciones. Entonces él notaba que me llamaban consuetudinariamente a cada rato y yo de paso me encandilaba en el teléfono. Como un hombre. Claro, sabía que hablaba con un hombre. Con un chico, de hecho, de mi edad. Entonces, creo que él le llevó esta información a mi mamá y mi mamá me reclamó una noche cuando estábamos en el patio recogiendo el tendedero, la ropa, ¿no? Sí. Y me dijo que era lo que pasaba, que parecía una palabra fea. Ajá. Entonces yo le dije, sí, es verdad. Le dije, soy gay. Bueno, en ese tiempo pensaba yo que era gay, pero no soy gay, soy una persona trans. Entonces, fue horrible. Mi mamá, cuando yo le dije eso, era como verla llorar en mi cadáver. O sea, se fue a llorar. Fue horrible. Fue horrible. Nunca la había visto así. De hecho, nunca más la he vuelto a ver así, te soy franca. ¿Y a ti te dolió ese momento también? Claro, es que no sabía qué hacer. De hecho, estaba arrepentida ya después de haberle dicho. O sea, no sabía qué hacer. Salió mi padrastro. Dijo, él pensaba que yo le había agredido a mi mamá. Y le dije, no, que es que estaba loco. Y ahí de una vez, para que él tuviera en claro el asunto, le dije, lo que pasa es que le dije que soy gay. Le dije así. Entonces me dice, aquí no vas a venir a aflorar tu marido. Y cogió e intentó pegarme y ahí ya me rebelé. Yo ya no quería, obviamente, que me agrediera. Se armó una escena horrible. Mis hermanos que estaban pequeños presenciaron todo eso. O sea, una escena de violencia que no debe de vivir nadie. Eso sí te soy muy franca. ¿Amas mucho a tu madre? Uy, no, muchísimo. Está en Guayaquil, de hecho. Si por mí quisiera traérmela con tanta cosa que sucede, no estoy diciendo que acá no suceda nada, pero creo que es menos violento de lo que sucede en la costa, ¿no? ¿Se perdonaron de alguna manera, digamos? Sí, nunca lo hemos hablado, te soy franca. O sea, creo que ha sido como una sanación y hay que entender también esto, y esto va para la gente de la comunidad también, que nuestros padres tienen que, como lo dije, tienen que llorar nuestro cadáver. Porque en el caso de las personas trans, era como en mi caso ver morir a Luis y ver nacer a Dayan. Entonces es muy complicado. Y no es que tú lo vas así como para nosotros es difícil, también para ellos. No esperemos que dentro de un mes o dentro de un año, quizás para algunos puede ser diferente, puedan, por ejemplo, en mi caso, tratarme en género femenino. Mi mamá la ha llevado casi 10 años, siempre se confundía y yo sabía que no era a propósito. O a veces me decía mis nombres, el dead name, mi nombre muerto, Luis me decía. Luis tal cosa, ay no, perdón, Dayan me decía. Entonces yo sabía que no era intencional, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante también entender a nuestros padres porque también tienen que pasar ese luto. El luto de haber visto a un hijo, que ahora ya no tienes un hijo, sino que ahora tienes una hija en el caso de las mujeres trans. Qué cosa tan interesante. O sea, ustedes también se ponen en los zapatos, digamos, de su familiar. Bueno, no todos. Hay gente extrema que quiere que a la noche a la mañana, de hecho, les traten en género no binario. Claro. Sí, discúlpame. Claro, pero hay una suerte, digamos, también de comprensión, al menos de parte tuya, de que también es una especie de duelo, dices tú, para ellos, ¿no? Y lo digo como psicóloga, querido David. No lo digo como activista o como una persona trans. No, lo digo como psicóloga. Tienen que pasar un duelo nuestros padres también. Perfecto. Mira, qué cosas tan interesantes. Dayan, y luego sales de tu casa, ¿no? Sales de tu casa y te enfrentas a un mundo en el que debías sobrevivir. ¿Y en qué momento tomas la decisión de hacer trabajo sexual o fue digamos, alguien te indujo a eso? ¿Cómo fue? Fue a raíz de que mi padrastro me echó de la casa, por eso es muy, muy complicado que de repente las reacciones que tengan algunos padres de familia en relación a sus hijos que pertenezcan a la comunidad o cualquier otro grupo que de repente sea criticado por la sociedad en general, tenga una forma asertiva de ser tratada, ¿no? Entonces, en mi caso, al ser expulsada, yo no tenía nada que hacer. Fui a parar a la casa de un amigo, que de hecho ya falleció, pero fue una muy buena persona, me recibió en su casa.
Él me dijo claramente, yo te puedo recibir, puedes dormir aquí, pero no tengo para darte de comer, porque ni a veces ni yo tengo para comer. Ahí fue cuando yo dije, bueno, tengo que ir a la calle a buscarme el dinero para poder comer yo. Y ahí empecé a ejercer el trabajo sexual. Creo que estuve casi como unos 6 meses, si mal no recuerdo, en la calle. Pero ¿por qué no ir a buscar un trabajo en un restaurante, en un lugar y decidir de plano? Creo que también tiene que ver, y lo digo a nivel psicológico, con la exploración del cuerpo. ¿Sí? En mi caso, yo decía, bueno, me siento atraída hacia los hombres y no tengo esa posibilidad o un abanico como lo tendría una mujer cis de ver esas oportunidades. Entonces, el único lugar en donde vas a tener esas oportunidades, entre comillas, es en el ejercicio. Qué interesante, sexual. O sea, no fue solo plata. Exacto, sí. De hecho, hay muchas mujeres trans que conozco, no todas, que de repente ejercen el trabajo sexual justamente por aquello, ¿no? De repente quieren quizás encontrar algo que no se encuentra en un espacio habitual, en una universidad. Muy difícilmente un hombre cis se te va a acercar. Más bien, quizás los espacios de relacionamiento mucho más fáciles, por decirlo de una u otra manera, es en el ejercicio de trabajo sexual, es en las discotecas, en espacios de recreación, en donde te puedes encontrar a gente de la comunidad y gente cis que de repente va a... ¿Qué es gente cis? Que lo entiende la gente. Eres un hombre cis. Mira, o sea... Estoy enterándome que soy un hombre cis. Explícame, por favor. O sea, es una forma de diferenciar. Por ejemplo, tú naciste varón, yo también nací varón. Ajá. Y el sistema social te entrega un rol de comportamiento que es el rol de género masculino. Ajá. Tú no tuviste ningún problema porque te veo en todo tu rol de género masculino. Ajá. En mi caso no fue así. Cuando me identificaron como varón, me asignaron ese mismo rol de género que a ti, que es el masculino. Yo no me sentí cómoda a lo largo de mi vida y lo cambié por el rol de género femenino. Entonces, soy una persona trans porque he transitado hacia este género femenino. En tu caso, tú no transitaste y por lo tanto eres una persona cis. Cis es un término latín que significa rígido. No me gusta mucho la palabra, pero rígido o estable. Entonces, no es que yo sea inestable, claro, pero lo que trato es de identificar justamente el término, cómo se lo ha posicionado y cómo diferenciamos a las personas trans de las personas cis. Porque la gente cree que de repente ser una persona trans es, en mi caso, muy gay. No es así. Gay es una orientación sexual y ser una persona trans es identidad de género. Entonces, para diferenciar a las personas trans del otro sector, que se vendría a ser las personas cis, justamente se utiliza esta terminología. El gay está conforme con su cuerpo y como luce. Exactamente. Y de hecho, la diferencia es que él, habiendo nacido hombre, se siente hombre, pero le atraen los varones. Eso es una orientación sexual. En mi caso, yo nací varón, no me sentí como hombre, hice un proceso transicional hacia el género femenino y debería de sentirme atraída hacia los varones. Y en realidad es así. Lo que visualmente veo, me siento atraída a lo masculino. Aunque en la actualidad a mí me gustan más son los hombres trans que los cis. ¿Y te gusta lucir como mujer? Exacto, sí. Sí, ok. Pero en tu caso, digamos, no ha sido necesario, digamos, cambiar tu cuerpo, digamos, de manera... No necesariamente, porque también he comprendido algunas cosas. Tengo una maestría de desarrollo en la Flaxo y he entendido también cómo se conforma el sistema estructural binario. Y bueno, pues una de esas demandas es que si yo me veo femenina, este rostro, esta vestimenta, esta habitualidad, este rol femenino debe ir acompañado con un cuerpo totalmente femenino y eso implica también, por ejemplo, una reasignación sexual. En la actualidad, yo la verdad estoy muy cómoda con mi cuerpo, con mi genitalidad. Yo no necesito pasar por un proceso de reasignación sexual. De hecho, me siento femenina como tal. Y creo que eso responde, vuelvo a repetir, también a la disrupción con el sistema binario, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que responderle al sistema y verme totalmente femenina como querían o como más prefiere la sociedad en realidad. Y ya en el mundo, digamos, del trabajo sexual, ¿no? Que me has dejado claro, no solo fue dinero, sino también en el ámbito de la exploración, ¿no? Sin embargo, también no sabías al mundo en el que te metías. Es decir, tuviste experiencias fuertes también ahí. Sí, y lo hablo como Dayan, vuelvo a repetir, no quiero que se generalice porque siempre sucede que pasan estas entrevistas y luego me empiezan a atacar, ay no, que no es así, que no. Es lo que yo siento como Dayan, ¿no? No necesariamente es para todas las personas trans. Claro, o sea, el ejercicio del trabajo sexual y sobre todo el callejizado es una cuestión muy dura y obviamente te expones a muchas cosas. Por suerte, en ese tiempo no hay lo que hay ahora en Guayaquil, ¿no? Entonces, de hecho, hay muchas mujeres trans que ejercen el trabajo sexual que ya han sido asesinadas por el tema de que no se ajustan a las
demandas de territorio de los narcotraficantes, como vender cosas, ¿no? Por suerte eso no pasé yo, pero sí agresiones. Tampoco estamos exentas de repente morir asesinadas, porque, o sea, discúlpame, te vas con una persona que es desconocido, vas a un lugar donde no sabes dónde es, o vas a un hotel y no sabes si vas a salir viva de allí. Entonces, todos esos peligros, más allá de las drogas, más allá de la violencia, el maltrato, la discriminación y todo eso, también se encuentra obviamente la pérdida de la vida. Y muchas mujeres trans lamentablemente perdemos la vida ejerciendo el trabajo sexual. ¿Cuántas mujeres trans han perdido la vida? ¿Tienes alguna cifra? Bueno, sí, de hecho la Asociación Silueta X, que formo parte de ella, al momento nosotros tenemos registrados 18 asesinatos o transfemicidios en este 2024 en contra de las personas ¿En este año? trans, solo este año. De hecho, en años anteriores era menos y no estoy desmereciendo ningún tipo de muerte, sino que trato de decir que las estadísticas se han disparado, como también se ha disparado, tampoco me alejo de la realidad, de la violencia y asesinato en contra de las personas en general, ¿no? Entonces, eso solo con personas trans, y ahora si sumamos a hombres gays, mujeres lesbianas, la cifra creo que está alrededor de 28 en este momento. ¿Y a nivel del histórico en Ecuador, digamos? Creo que, no sé, de lo que se registra, porque hay un subregistro, ¿no? Entonces, el registro de lo que nosotros encontramos e identificamos, yo creo que hace como unos 3 años sacamos desde el año 1990 a la actualidad, creo que eran como 300 y algo, identificadas. Pero de las que no identificamos, por ejemplo, hay veces en que de hecho, hemos visto ahora último que un compañero muy cercano a la organización, sabemos que fue secuestrado y que lo botaron por la carretera de la Narcisa de Jesús, lo atropellaron y la policía lo hace pasar como un atropellamiento nada más. Y tampoco lo identifican como parte de la comunidad, pero nosotros sabemos que él era un hombre gay. Y por ejemplo, esos datos, si no lo conociéramos, se perderían. ¿Cuántos datos como esos existen? Y ese subregistro obviamente nunca aparece. Qué barbaridad, es un tema del que no se debe dejar de hablar, como lo hicimos en su momento, en otro medio. Dayan, ¿y cuál fue la anécdota más dura que tú viviste mientras ejercías el trabajo sexual? Yo creo que fue una vez cuando la policía llegó un camión en ese tiempo que había, no sé si todavía existirán, en ese tiempo yo estaba parada cerca de la 1 de mayo. Y de hecho, por órdenes territoriales, también sucede allí, yo estaba en una esquina, allá estaba otra, acá estaba otra y acá estaba otra. Cuando vi las chicas estaban corriendo para allá al fondo y yo no sabía qué era lo que pasaba. Y como yo estaba agarrada ¿cómo es? De un tubo de esos que dicen pare, que son flaquitos y amarillos, y cuando me doy la vuelta del tubo, veo al camión de la policía. Entonces, cuando veo el camión de la policía, yo me voy por acá. Entonces, el camión vira en mi sentido. Yo dije, me vienen a coger a mí. Entonces, fue horrible, corrí hasta que en la otra cuadra de atrás alcancé un taxi. Me subí, me agaché y le dije al taxista que me sacara de allí, que me llevara a cualquier lugar y que le pagaba lo que sea. Porque yo sabía que si me trepaban al carro, no es que solamente me van a coger presa. Iba a ser violada por los policías. Y la gente decir, algunas personas, bueno, pues si tú estás buscando el ejercicio de trabajo sexual o estás explorando, entonces qué mal te ha de venir que te violen. Tiene nada que ver una cosa con la otra, exacto, una barbaridad. Lo tengo que aclarar porque hay mucha gente, discúlpame la palabra, idiota. Entonces es importante aclarar eso. Una cosa es un acto de violación y otra cosa es una actividad sexual consensuada. Como en una relación heterosexual, el respeto por delante y el consentimiento por delante. Y otra cosa que también quiero aclarar, creen las personas que porque somos personas trans no tenemos gustos. O sea, no me va a gustar un tipo horrible. O sea, discúlpame, también tengo gustos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me asustaba el sentido de que primero me dejaran como 3-4 días metidas allá en el calabozo. Y segundo, que sea violada por eso, no solo por los policías, sino también por los tipos que nos íbamos a topar ahí. Porque en ese tiempo ni crea que me iban a poner en una celda donde estaban mujeres, sino con varones. O sea, ¿hay policías que han abusado sexualmente de mujeres trans? Por supuesto que sí. De hecho, mucho se conoció por el escuadrón no sé qué rayos en la década de los 90, que eso era antes del tiempo en que yo ejercí trabajo sexual, en donde incluso los policías lanzaban a las compañeras trans en el estero Salado de Guayaquil, en el puente 5 de junio. Todo eso se sabe, todo eso se encuentra incluso hasta parte documentado en este informe de la Comisión de la Verdad sobre la gobernación, no voy a decir el nombre, de un político que todavía incluso existe, que en ese momento era gobernador, y todo eso sucedió en ese momento a partir de la homofobia de este señor. Qué locura, ¿no? Bueno, malos elementos policiales, siempre hay que decir, ¿no? Porque no hay que meter a todo el mundo en el mismo saco también. Exacto. Pero bueno, en todo caso sí, sucede, entonces yo no quería que eso ¿Y sufriste agresiones físicas?
No, por fortuna, yo voy a ser muy franca, no, es que no hubo la posibilidad en ese sentido y me protegí muchísimo también. Yo sabía, no es que tenga un detector, pero trataba de identificar que de repente no me veía ir con una persona que, no sé, que tiene características demasiado agresivas o por su actitud, no sé. Ajá. Traté siempre de tener un detector de con quién ir o no ir. Ajá. Correcto. ¿Y cuáles son, digamos, un poco, tú has tenido también la valentía incluso de denunciar a medios de comunicación, ¿no? Sí, lo te ríes porque estábamos hablando fuera de cámara que yo trabajaba en un canal de televisión en el pasado, ¿no? Y les dije, bueno, quiero conocer la historia de Dayan y quiero entrevistar a Dayan, ¿no? Y una de las personas me dijo, tú sí sabes que Dayan le puso una denuncia a este medio, ¿no? La cuestión es que de repente... Quizás mucha gente, por mi forma de ser, mi perfil, quizás mi ideología, también lo conectaron mucho con espacio político, pero en realidad no es así. Creo yo que lo que sucedía, y creo que no ha servido de nada, porque en la actualidad creo que siguen de igual forma, ¿no? Yo estaba muy clara y como psicóloga, de hecho en ese momento también ya, que de repente... Cuando nosotros hacemos este tipo de sketches cómicos y nos referimos a un grupo poblacional, y no me estoy hablando solamente de nosotras, las personas LGBTIQ+, sino también estoy hablando de los afrodescendientes, de las mujeres. Cuando tú te haces este tipo de sketch y los estructuras de forma estereotipada, lo único que creas más bien es eso. Más estereotipo, más discriminación, más violencia que lleva inclusive a asesinatos. Entonces... Mostrar a un hombre afrodescendiente que llega al sketch o a la escena en ese momento y hacer sonar una sirena, discúlpame, no necesitamos decir nada. Y ellos decían que, por supuesto que ahí no estamos diciendo que es ladrón, pero hay un sinnúmero de elementos simbólicos dentro de esa escena que me están diciendo a mí como expectante que las personas afrodescendientes son ladronas. Y eso no es así. Correcto. Lo mismo pasaba con las mujeres. Sacaban a una mujer en traje de baño, sexualizándola. O sea, el elemento sexual del sketch. Y lo último, las personas LGBT. Sacaban a estos personajes, la Michi y la Melo. Aparecía un hombre en escena y la Michi o la Melo lo que hacía era como tratar de coger el genital. ¿Qué es lo que, cuál es el mensaje que se deja allí? Que todas las personas de la comunidad somos personas, como quien dice, estamos fogosas de deseo sexual o solo queremos tener actividad sexual. Y eso no es así. Creas una imagen equivocada de lo que realmente pudiera ser un grupo poblacional. Y por eso puse estos 3 ejemplos. Entonces, necesariamente había que hacer algo. Yo intenté hablar con el señor... Reynoso, veía que como respondía en Twitter, yo digo seguramente me va a responder a mí, jamás me ignoró. Y bueno, pues ya cuando la gente no te hace caso, entonces ahí ya caminamos hacia otros espacios. Ajá. Valió la pena en todo caso para el mismo medio hacer esa entrevista, ¿no? Yo creo que sí, no era en relación quizá, bueno, los medios de comunicación obviamente son instituciones y empresas que ganan dinero, y bueno, lo que sí tenían que entender que de repente es que pudiéramos hacer comedia, pero no en ese sentido. Quizás hacer comedia a partir de los hechos o los momentos que nosotros vivimos, de las circunstancias. Es mucho más sencillo elaborar, y de hecho no es más sencillo, me refiero a que es mucho más estructurado elaborar comicidad a partir de las circunstancias que a partir de las diferencias de las personas. Correcto. No, me refería a que valió la pena hacer esto que hicimos más documental con nosotros, que al final fue para el mismo medio, ¿no? Así es. Bueno. Espero que no me odien, ya pasó mucho tiempo. No, ya no. Yo tampoco estoy ahí. Les guardo cariño, pero tampoco estoy ahí. Bueno, momento de decir también que se suscriban a nuestro canal de YouTube. No lo olviden. Siempre decimos que es gratis para que disfruten de un chévere contenido. Así que hagan clic en suscribirse para que la comunidad siga creciendo. Estamos en Maracuyá Sugar Free. Mira, Dayan, esta cafetería libre de azúcar, de gluten, digamos, para alimentarnos bien y no engordar. Así que, salud. Salud. De hecho, me encanta. Estoy que me lo tomo más que tú. Muy bien. Ahora, es importante decir algo. Aquella vez recordábamos el tema que fuimos a las calles, ¿no? Yo recuerdo como una anécdota chévere cómo te recibieron las otras chicas trans, ¿no? O sea, te recibían con un cariño, con un respeto. Y eso sí es algo que yo quiero destacar siempre. No porque tú estés aquí, tú sabes. O sea, digamos, yo soy una persona extremadamente respetuosa con las orientaciones, ¿no es cierto? Con las personas en general. Y yo siempre destaco en ti que más allá del tema trans, tú eres una líder. Y eres una mujer que ha ayudado mucho con Silueta X y con muchas cosas. Alguna vez tocamos temas muy sensibles como los niños trans.
y realmente son temas de los que nunca se debe dejar de hablar. Y yo te quiero preguntar algo. Yo recuerdo algo y tú me dijiste fuera de cámara, una infidencia, vamos a decir. Tú me dijiste, yo lo único que te pido es que a mí se me trate como mujer, porque ese es un derecho mío, ¿no? Y yo te dije, sí, no hay problema, yo lo tengo claro. Pero tiempo después me llamó mucho la atención algo que te quiero decir, ¿no es cierto? Tú pides que se te trate como una mujer, ¿no? Y después fue muy popular el hecho de que tú digas, mi marido se embarazó, ¿no? Entonces, para que se haya embarazado tu marido, tú actuaste, digamos, como hombre. No y ella actuó como mujer. Explícame eso. No necesariamente. Lo que pasa es que como está formado nuestro sistema estructural, es que el hombre hace de activo, por decirlo así, y la mujer de pasiva, ¿sí? Y no necesariamente es desde esa óptica. Y aparte, la genitalidad siempre está asociada a lo masculino y a lo femenino. Entonces, como te dije en un principio, yo en este momento, por ejemplo, yo no necesito resignarme sexualmente porque me siento cómoda, me siento como una mujer. De hecho, en ocasiones de expresión de género no binaria, y me siento cómoda como tal, ¿no? No quiero amarrarme a las estructuras binarias, ¿no? Y en ese sentido, cuando justamente mi marido se embarazó, es eso también, es romper esa estructura binaria que se encuentra y establecida de que los hombres, por ejemplo, se habla de una paternidad, pero una paternidad tan superficial, o sea, tan alejada, quizás está cambiando un poco, pero en ese momento tan alejada de la conexión real de lo que es la familia. Entonces, creo que eso no era solamente para la comunidad, sino también para la sociedad en general. Romper esa estructura de que un hombre estuviera embarazado, cuando en realidad justamente lo que se busca más bien establecer es una conexión real entre la paternidad y la maternidad de una criatura. O sea, yo no soy un tradicionalista y lo sabes, ¿no es cierto? Pero para que tu marido quede embarazado, digamos, solo fue posible porque eras biológicamente hombre. Y tu marido era biológicamente mujer. Por supuesto que sí, claro. O sea, yo no voy a tapar el sol con un dedo y tampoco estoy en ese otro extremo del activismo de que no, yo tengo un genital femenino. No, o sea, yo tengo un genital masculino. La diferencia es que este genital masculino para mí no es masculino, es femenino. Y lo mismo pasa con Zach, mi pareja. Ese genital femenino para él no es femenino, sino masculino. No sé si me doy a entender. Quizás para muchas personas va a ser muy difícil entender. Sí, no es fácil. Y no lo van a digerir en este momento, pero así es como lo entendemos. Él no deja de ser un hombre, ni sentirse como hombre por estar conmigo, ni yo de sentirme mujer por estar con él. O sea, a la final, lo que pasa entre las sábanas, como cualquier otro tipo de relación, eso es entre nosotros y se acabó. Y a la final, los roles vienen a ser eso. Si tú te identificas como hombre, como mujer, es que eso es lo que queremos dejar en claro también. Ser hombre, ser mujer, un rol de género masculino, femenino, no binario, a la final son roles y no nos cambian como seres humanos. O sea, para mí mismo, que te he escuchado tanto, es difícil. ¿No es cierto? Sí, y para me mí, imagino. Sí, claro, para mí mismo fue un shock, ¿no? Porque es lo que te digo, o sea, Dayan pide que se la trate como mujer en su derecho de mujer, ¿no es cierto? Y al momento de que está con su pareja, ejerce como hombre. Claro, no necesariamente. Vuelvo a repetir. O sea, tendríamos que hacer una película pornográfica para que entendieran. Pero bueno. Pero, o sea, los periodistas somos curiosos. No, sí, está bien. Pero en todo caso, lo que trato de decir es que al final son roles. O sea, no... De hecho, yo no tengo ningún problema si, por ejemplo, tú me tratas inclusive hasta en masculino en ocasiones sabiendo que no es intencional. Pero si yo detecto que tu trato hacia mí es intencional por hacerme sentir mal en el rol de género masculino, ahí sí hay un problema. Claro. O sea, de género no binario, de hecho, también. O sea, poniéndolo a más fácil y menos polémica, ¿no es cierto? Para que puedan tener un hijo, tú tenías que ejercer como biológicamente hombre y tu marido como mujer. Exactamente. Para procrear. Exactamente, así es. Pero no es como volver a lo mismo del origen. Si tú lo ves desde ese punto de vista biologicista, puede ser. Pero a la final, mi rol de género es femenino y no va a cambiar. Correcto. O sea... Yo, de hecho, le he hablado con Zach y hemos conversado sobre esto y digo, yo creo que toda mi vida yo me siento bien como tal y va a ser imposible que de repente... es que hay algunos casos, también es importante hablarlo, de personas trans que ya no son trans y ahora están en rol de género masculino, pero correcto, eso no es nuestro caso. Al final del día, como acabas de decir, por último queda en la sábana. Exacto. Como cualquier pareja. No, lo que no se pierde es que somos seres humanos al final. Eso, qué bonito. Qué belleza. Por favor. Eso es lo que deberíamos
pensar todos los seres humanos. Al final del día somos seres humanos, eso es lo que importa. Y también quería hablar con eso del tema de tus hijos, ¿no? Tenemos mucha gente que el prejuicio dice cómo va a crecer esa criatura, digamos, ¿no? en esa pareja, no sé qué. Al final del día lo que importa es el amor. Así como se habla de los seres humanos. Así O sea, si ese niño o esa niña crece en un hogar en el que hay amor, eso es suficiente y eso es todo. Exacto, y de hecho nos estamos asegurando en el caso de Vale Marie que tenga la mejor vida, y me refiero no solamente a nivel económico, sino a nivel de educación, a nivel justamente de nuestra relación como pareja. Hemos hablado de que cuando estamos enojados, la mayoría, porque sabemos que es casi incontrolable, de las veces no discutir delante de ella, ni gritarnos. Peor, jamás ha pasado de hecho con Zach algún acto de violencia o cosas por el estilo, pero eso, entonces queremos que nuestra hija crezca justamente en un ambiente en donde lamentablemente, vamos a ser muy francos, la familia tradicional que tanto se defiende, hay mucha violencia, mucho machismo, hombres golpeando a mujeres, mujeres que no se separan de los hombres por sus hijos, etcétera, etcétera, cuando realmente no debería de ser así, cuando una relación no funciona definitivamente. Hay que separarse, yo lo he vivido, mi primera relación con mi expareja Fernando no se podía, ya era imposible, y bueno, creo que es saludable separarse porque no vamos a condenarnos por nuestro hijo, explicarle también a las criaturas que bueno, lamentablemente estamos separados, pero que al final siempre vamos a estar justamente pendientes, en mi caso pendiente porque no estoy cerca de mi hijo, de mi primer hijo, de su crecimiento, de su educación, y que siempre, obviamente, en la mayoría de espacios de la vida estar con él, ¿no? Pero en todo caso, no tenemos por qué amarrarnos con hijos, o sea, porque tenemos hijos, no separarnos. O sea, eso creo que es un error y creo que es también condenarnos. Correcto. Y de hecho yo soy muy feliz ahora con Zach. No sé más adelante porque uno no... Sí, pero pues, en este momento soy muy feliz con él y estamos muy bien, y bueno, pues yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en ese momento, de separarme. Ajá. ¿Cómo te va con Dios? De hecho, Dios? Tenemos derecho también a fracasar, la gente de la comunidad. Por supuesto, como todo ser humano. Exactamente. Otra vez. ¿Cómo te va con Dios? ¿Eres creyente? ¿Hablas con Dios? ¿Eres atea? Exactamente. Bueno, pasé por un proceso. Primero fui agnóstica y luego de ser agnóstica pasé a una creencia mucho más, diría yo, libre de culpa, ¿no? O sea, porque lamentablemente la religión, como está estructurada la mayoría, no todas, no generalizo porque hay algunas que son incluyentes, sobre todo del espectro evangelista. Yo necesitaba liberarme de eso, y creo que el ateísmo me condujo justamente a liberarme de culpa, ¿no? De que si hay algo que estoy haciendo mal, bueno, pues entonces voy a ir al infierno y cosas por el estilo. Pero no, ahora como atea, la verdad estoy libre. No, con eso no quiero decir que no celebro la Navidad, de hecho lo hago. A nuestra hija la estamos... De hecho, mi pareja, Zach, él es muy católico y muy creyente. Y no, por eso... Respeta. Exacto, ni él me critica ni yo lo critico a él. Él tiene su posición y yo la mía. O sea, no necesariamente un hogar, digo yo, debería ser uniforme, ¿no? O sea, tiene que todo estar igual y pensar igual. Entonces, en el caso de él es muy creyente, él cree en Dios, él es católico y yo lo respeto y no pasa nada. ¿O crees que Dios no ve con buenos ojos tu relación? Creo porque es vestimenta, es ropa, no sé. No sé a la final, porque si hablamos estrictamente de lo que hacemos, esta es una relación heterosexual. Pero a la final somos personas trans. Correcto. En todo caso, el tema es con las religiones, pero una cosa son las religiones y otra es Dios. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo también durante una época, lo digo abiertamente, me consideraba ateo, ¿no? Pero luego ocurrieron cosas en mi vida que me fueron acercando a Dios de una manera legítima. Pero no creo en las religiones. Quizás, no comulgo con ninguna. No ha llegado el día, y a estas alturas del partido, yo creo que es difícil que yo me acerque a una religión. Porque, como dicen, digamos, algunos pensadores, ¿no es cierto? Mi relación con Dios es directa y yo no necesito intermediarios. Sí, pudiera ser. No he llegado a ese punto y me parece interesante, de hecho, y conozco algunas personas que también tienen tu forma de pensar, pero... no he llegado a ese punto, no sé, quizás necesite vivir algún tipo de circunstancia o situación que me conduzca a ello, pero hasta el momento estoy así, o sea, siento que somos un accidente de la naturaleza y que hemos tenido justamente la posibilidad de desarrollar
hasta donde hemos estado como seres humanos. ¿Dayan Rodríguez carga con alguna culpa? Sí, yo creo, y es justamente quizás no haber pensado mucho mejor en tener una... O sea, ¿qué es lo que nos pasa a la mayoría de la gente joven? Y digo porque también lo pensé en ese momento, que cuando yo conocí a mi expareja, Fernando, es que ya, lo quiero, lo amo, quiero tener una familia con él. La mayoría de la gente piensa así, ¿no? Entonces, creo que a esta altura, diría yo, a esta madurez mental y emocional, y no con esto me estoy diciendo que me arrepiento de haberlo conocido, porque si no lo hubiese conocido no hubiese tenido mi hijo, pero sí me hubiese gustado tener de repente una mayor madurez mental para pensar mucho mejor en constituir familia. Creo que para constituir familia la gente debe ser muy madura mentalmente, y yo diría que para constituir familia debería de ser a partir de los 35, 40 años. Creo que esa es la edad ideal porque tú ya has pasado tus estudios, tienes un trabajo, pudieras tener vivienda y tienes toda la capacidad económica de poder sostener. ¿Y cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Cuando nacieron mis dos hijos, tanto Liu Bin como Vale María. Sí. ¿Y, sí. ¿Qué es lo más inteligente que tú consideras que has hecho en la vida? Lo más inteligente, creo que estudiar. Sí, yo creo que, de hecho, es una forma de educación que también me dio mi mamá. Mi mamá tiene 62 años. Y bueno, pues ella sigue estudiando, ella es costurera, pero sin embargo estudia lo que le gusta, y creo que eso me pasa a mí. Era lo que te decía, yo veo algo, alguna maestría, necesito estudiar esto. O sea, no sé, el conocimiento, me gusta aprender. Y no con esto estoy diciendo que sé mucho, de hecho necesito conocer, y por eso es que sigo estudiando, y he pensado inclusive en de repente meterme en una universidad y dar clases. Pero también con tu conocimiento has ayudado a mucha gente. Ay, sí. ¿Qué sientes cuando se acercan, digamos, muchas chicas trans, más jóvenes, y se acercan a ti con agradecimiento, con lágrimas en los ojos quizás? ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad es que eso no tiene precio en realidad, y por eso también estoy estudiando abogacía, porque en los casos que llega la organización a veces no los podemos solventar porque ninguno es abogado. Entonces ahora tanto Saki y yo estamos estudiando abogacía, y es por ello, porque de repente cuando conectamos con otras instituciones no llegan al final. Y quisiéramos que, por ejemplo, todos los procesos que nos llegan a nosotros, concluirlos, y obviamente de forma satisfactoria. Pero al final de eso ya es a donde iba, y lo que tú mencionas, que no existe nada como el agradecimiento de una persona, y tú notas la sinceridad de la persona, y eso no tiene ningún costo económico. O sea, es una cosa que de repente te hace sentir bien, y sabes que lo que has hecho lo has hecho con la mejor forma, y que de repente te va a conducir a más personas que de repente necesiten de eso, porque sabemos muy bien que para incluso buscar justicia también lamentablemente se necesita dinero, y me refiero a que pagar abogados, el proceso. Entonces hay un sinnúmero de cosas que tienen que ver justamente con esa gratitud previa. Correcto. Vamos a ir cerrando la entrevista en virtud de tu tiempo, Dayan, y para ir cerrando y, digamos, conectando un poco con este tema que acabas de decir, tú debes conocer muchísimas historias muy duras de muchas, digamos, amigas trans. ¿Puedes compartirnos un par de anécdotas de cosas realmente duras que te han comentado? Bueno, yo diría no solo de mujeres trans, sino hasta de mujeres cis. Porque en la actualidad, a nivel organizacional y a nivel personal, como que he amplificado el tema de conectarme con otros grupos prioritarios, como mujeres, afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad. Yo creo que con mujeres trans, lo más triste ha sido, por ejemplo, casos en que hace unos años una compañera estuvo presa, no sabíamos cómo ayudarle, la llevaron a una cárcel en donde lamentablemente no respetaban para colocarla en un pabellón de mujeres, a pesar de que en ese momento ya existía dentro del Código Orgánico Integral Penal que la persona, si decide justamente ir a una celda de mujeres, obviamente sea también colocada allí. Entonces
Sentí mucho cómo ella sufrió y lamentablemente también sentí cómo no pudimos ayudarla de una manera mucho más efectiva, diría yo. Afortunadamente ya salió, se fue, sé que está en Chile, ejerce también el trabajo sexual allá, pero en todo caso, al final, vuelvo a repetir, ¿no? De repente hay cosas que se escapan de las manos. Tú quisieras hacer más y no puedes porque no hay las herramientas necesarias, ¿no? Entonces, ese es uno. Y el otro, diría yo, es el caso de una señora que conocí y que es de un cantón cercano de la provincia del Guayas y que se acercó a nosotros porque su hijo había sido violado por un chico del sector del barrio donde ellos estaban. Entonces, el chico andaba libre, campante, era un joven y había violado a su hijo que apenas tenía cerca de 5 años. Entonces, lo mismo sucedió, lamentablemente tratamos de conectar con abogados, todos cobran, la organización no tiene para cubrir eso y obviamente las personas que llegan donde nosotros tampoco tienen porque la mayoría son de escasos recursos. Finalmente la señora se cansó y se fue a España con su hijo, pero sin justicia. Pregunta que nunca se debe dejar de hacer antes de terminar, ¿no? Que te la deben de haber hecho muchas veces. ¿La persona gay o la persona trans nace o se hace? Yo no sé, la verdad, te soy honesta porque yo desde que tengo uso de razón me he sentido como me siento en este momento y así que creo que es una pregunta incluso hasta retórica porque yo pudiera preguntarte lo mismo. ¿Tú naciste hombre o te hiciste hombre? Es verdad. Entonces tú no sabes. Es verdad. Tú creciste así. Entonces lo mismo pasa con las personas de la comunidad. Claro, es que lo que pasa es que siempre asocian que de ley hubo un abuso en la infancia y entonces por eso. No necesariamente, porque si vamos a la penitenciaría o a cualquier otra cárcel, lamentablemente muchos hombres son violados. Y no necesariamente porque son violados por otros hombres se hacen hombres gays. La mayoría no termina así. Entonces, eso. Perfectamente entendido. Vamos a cerrar con un jueguito de palabras, ¿ya? Siempre es interesante, ¿ya? Vamos a ver entonces. Yo te voy a decir machismo. Es un problema social. Feminismo. La búsqueda de la equidad en la sociedad. Homofobia. Otro problema terrible social. Lujuria. Depende. Depende del día. Depende del día. Transexual. Grupo poblacional discriminado. Hombre. El patriarcado. Mujer. El rol social sometido. Derechos. Algo que lamentablemente nunca se cumple. Abuso. Situaciones que ocurren lamentablemente y a cualquiera. El Papa Francisco. Ay, detesto la religión. La lucha. Algo interminable. El activismo. Incansable. Ecuador. Mi patria. Dayan, gracias por venir a La Movida. Realmente ha sido un gusto volver a verte. Yo no sé, probablemente una década después. Yo creo. Pero es interesantísimo siempre charlar contigo, aprender muchísimas cosas que uno desconoce y que uno ignora. Así que gracias por asistir a La Movida. Gracias a ti, David, por la invitación y a todo tu equipo también. Muchísimas gracias. Dayan Rodríguez ha pasado por La Movida, dejando su pensamiento, contándonos anécdotas reveladoras de su vida y dejándonos en claro también que al final del día lo único que importa es el ser humano, por encima de cualquier orientación sexual, de cualquier orientación religiosa, de lo que fuere, lo que importa es el ser humano. Con eso nos quedamos. Hoy hemos conocido el lado B de Dayan Rodríguez. Hasta la próxima. Tu consultorio médico propio en uno de los edificios más modernos de Ambato. Ambato Medical Center, un proyecto vanguardista en la mejor ubicación de la ciudad. Contáctanos al 0984-058115. Ambato Medical Center, promotores hospitalarios. La Movida con David Romero.